Entonces, la diferencia de la unción a la presencia de Dios es que la unción te usa, pero la presencia te mantiene. Es algo que deben de tener eso siempre presente. Nunca vayan a pensar que la unción puede sostener a un hombre o una mujer de Dios. Jamás, jamás. Porque la unción, escuchen esto, ministros y líderes, la unción, y seguramente has tenido esa experiencia que cuando estás en el altar, de pronto algo vino sobre ti, te apoderó y el Señor te usó, sanó gente, liberó, echaste fuera demonios, un montón de cosas pasaron. Pero estoy más que seguro, porque esto a mí me pasó, más que seguro que sentiste cuando eso te cayó, pero ni cuenta te diste cuando eso se fue. Ni cuenta te diste, te vistes cuando eso se fue. Porque así es. El Señor siempre hace notoria su entrada, pero nunca su salida. Entiendan esto siempre. Si alguien que pretenda ministrar la unción tiene que saber cómo es que Dios entra en escena, pero va a desconocer cómo es que Dios sale de la escena. Así es Él. Él es todo un caballero en su forma de ministrar. Entonces Él derrama cierta porción sobre ti para ese servicio. Oigan eso, para ese servicio. Y te cayó y esa unción solo te va a servir para ese momento. Para ese momento. Y vas a sentir eso. Y es muy probable que después de haber terminado, oigan eso, queden residuos, por decirlo así, en el ambiente, espiritualmente hablando, de eso que el Señor derramó sobre ti para ese servicio, para esa reunión. Y es muy probable que dure una media hora o quizás dure una hora y todavía estén pasando cosas en el ambiente por lo que quedó en la atmósfera. ¿Me explico, amadísimos? ¿Entienden bien esto? Fue lo que causó el profeta Samuel cuando él creó una atmósfera profética que abarcó metros de distancia, que cuando Saúl envió a aquellos soldados los agarró esa atmósfera profética y estaban profetizando. Y luego vienen otros y sucede lo mismo. Entonces viene Saúl y quiere saber qué está pasando. Y recuerden que Saúl no tenía nada de Dios. Saúl no tenía nada de Dios. Y él fue, y también desde el camino, ¿no? Pero él se desnudó, oiga esto, él se desnudó, y es ahí donde muchos tienen que tener mucho cuidado cuando ministran la unción o crean una atmósfera eh, espiritual en una reunión. Usted es el responsable, óigame esto, usted y nadie más que usted es el responsable de lo que suceda con la atmósfera que usted vaya a crear en ese ambiente. Si usted no sabe todavía manejar atmósferas, no se meta a conquistar ambientes. Usted tiene que conocer muy bien qué atmósfera es la que usted está creando. Porque si usted no logra conocer bien la atmósfera, entonces cuando usted cree esa atmósfera, porque el Señor te ha ungido para cierto ministerio y te va a usar en ese momento, no sea que de pronto pierdas el control de lo que está sucediendo allí. Todo ministro, oiga esto, todo ministro debe tener control de lo que esté sucediendo en su reunión cuando Dios se manifieste. Si tú pierdes el control es porque te hace falta conocer bien la atmósfera que tú estás creando. Por eso es que le sucedió esta situación a Samuel, que Saúl viene y bajo esa unción profética se quita la ropa. Hello, la atmósfera era la correcta, pero Saúl no tuvo la manifestación correcta. Hello, hello, ¿se da cuenta? Entonces la unción no va a causar que una persona se desnude ahí enfrente de toda la gente, pues, ¿cómo es eso? No, no. Entonces usted dirá, es que fue la unción y no supimos qué hacer. Pues es ahí cuando tú debes tener mucha más sabiduría, porque la unción te hace sensible en todo sentido cuando Él se manifiesta a través de tu vida. El hombre de Dios o la mujer de Dios se vuelven sensibles a lo que Dios va a hacer en el momento que les cae ese aceite para esa reunión. Estoy diciendo cosas que no tengo en mis apuntes,
pero se las estoy diciendo por experiencia, por conocimiento y por revelación de Dios. Tómelas, apúntelas, porque si no las apunta, se le va a olvidar. Y esto es muy importante que usted lo apunte como líder para que luego usted pueda practicar eso en casa, en privado, y luego poderlo llevar al público. Entonces, si yo creo una atmósfera tan fuerte, si un ejemplo, si mi ministerio es un ministerio de liberación, la atmósfera que voy a crear es una atmósfera de liberación. Si mi ministerio es un ministerio de sanidad, la atmósfera que tengo que crear es una atmósfera de sanidad. Si mi ministerio es un ministerio de milagros, yo tengo que crear una atmósfera para milagros. Si voy a hablar de fe, tengo que crear una atmósfera de fe, con cantos de fe. Ese es el problema, que mucha gente se mete a predicar mensajes que nunca conocieron cómo crear la atmósfera correcta para su mensaje. Porque se metieron a predicar un mensaje que en su ministerio no fluye ese río. No sé si me estoy explicando. Tú tienes que crear la atmósfera según el río que fluya dentro de ti. No te metas a copiar cosas que a otros les funcionan porque ese es su río. Entonces ellos crean esa atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera que necesito hoy? Fe. ¿Cuál es la atmósfera que necesito hoy? Entonces el Espíritu Santo te va a ir revelando y mostrando cuál es la atmósfera que tú necesitas crear para conquistar ese ambiente. Estoy hablando hoy sobre los misterios de la unción, segunda parte. Por favor, tome apuntes a esto, sea humilde, reciba, porque no todos conocemos este tema a profundidad. Entonces, ¿Samuel estaba consciente de la atmósfera? Sí, pero se dio cuenta que la reacción en Saúl no fue celestial, sino que fue diabólica, porque tenía un demonio dentro. La unción nunca va a hacer que una persona haga estupideces o se salga del orden dentro de una reunión. Si eso sucede, entonces usted debería tener el suficiente discernimiento espiritual para darse cuenta si la persona y la manifestación corporal que está teniendo es de Dios o es de la carne o es del diablo. Porque hay tres manifestaciones corporales: la de Dios, la de la carne y la del diablo. Y es ahí donde usted tiene que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo he escuchado de varios ahí y en mis reuniones ha pasado eso, ha pasado eso. Entonces es ahí donde yo tengo que enfocarme en esa situación y decir, no, esta atmósfera está fuertísima, entonces tengo que ser sabio y tomar el control de lo que está pasando. Porque, oigan esto, una de las cosas que la unción causa en el hombre de Dios que está generando o que generó esa atmósfera, porque el Señor le enseñó cómo hacerla. Recuerden eso, que el Espíritu Santo, antes de llevarte al público, Él te va a enseñar cómo generar esa atmósfera en tu casa en privado. Usted me preguntará, ¿cómo genero atmósferas? Ok, la atmósfera se genera en nuestra casa, siempre. Cuando tú estás en privado y adoras a Dios, ahí es donde el Señor te enseña cómo crear atmósferas. No sé si me estoy explicando. ¿A cuánto les ha pasado que de pronto entran a orar y ustedes están realmente así como que cansados y realmente no tienen el deseo, pero saben que quieren estar con Él, aunque su carne no tiene el anhelo en ese momento? ¿Qué haces tú para romper eso? Vas a crear una atmósfera, voy a ponerme a adorar. Y comienzas a adorar y de pronto creas una atmósfera de adoración tan preciosa que entonces tu ambiente cambia. El ambiente de tu oficina donde tú oras cambia. Así en cuestión de segundos, con una música, con algo, ¡pum!, cambia. Entonces, si eso tú lo logras hacer en privado, tú también puedes lograr hacerlo en público. Es así de fácil, como lo haces en privado, también lo vas a hacer en público. Independientemente qué cargas traiga la gente, si hay endemoniados, si hay gente indiferente, si hay fríos, si hay calientes, si hay tibios, eso no importa. Eso no importa, porque ellos no saben de atmósfera. Ellos están viviendo o vienen en un ambiente en donde el único que puede cambiar su perspectiva es el hombre de Dios, al crear una atmósfera espiritual. Entonces la gente lo que va a hacer, escúcheme eso, entonces la gente lo que va a hacer es que de pronto va a sentir un cambio
en su vida. Ese es cambio de ambiente. Venían enojados, venían con problemas, venían con dolores y de pronto, porque entraron a esa atmósfera que tú creaste, su ambiente automáticamente fue conquistado por esa atmósfera, valga la redundancia. Me estoy explicando. Entonces, las atmósferas son necesarias. Mire, no pensaba hablar de esto y a ver si no termino haciendo una tercera parte sobre los misterios de la unción, porque al hablar de los misterios de la unción tengo que hablar de atmósferas, tengo que hablar de ambientes. No puedo yo hacer eso a un lado porque no me lo, Edgar Acosta tremendo dice, no me lo permite el Señor, tengo que decirles esto para que ustedes me entiendan. Y a las personas que se están conectando ahorita, yo le ruego por favor, si se perdieron los primeros minutos, que al finalizar esto lo vuelvan a ver, porque esto es muy importante. Esto incluso no hay necesidad que usted sea un ministro de Dios o una pastora como para que no le interese esto. Esto es necesario, esto es para cualquier individuo que busca a Dios en su casa, para que aprenda a crear atmósferas. Y no siempre se crean atmósferas con adoración. Es ahí otro punto muy importante, que el Espíritu Santo a ti te va a guiar. Dice la palabra que los guiará a toda verdad. Entonces, Él te va a guiar en ese momento, sea en tu casa, donde estés. ¿Cuál es la atmósfera que tú necesitas crear? ¿Tengo que crear ahorita con adoración? No. Entonces comienza a interceder. Ok. ¿Cómo creo esta atmósfera? Él te va a dar las ideas, los destellos espirituales para que tú sepas qué es lo que debes de hacer para ese momento en donde tú te encuentras en medio de ese ambiente. Sigo paro. ¿Me están escuchando, amadísimos? ¿Están poniendo atención? Ok. Disculpen, no le estoy haciendo publicidad a Nike, simplemente que tenía una mi, eh, una mi shirt por ahí y dije, me lo voy a poner, dije. Pero bueno, oigan eso, dice, ahora bien, sigamos con esto de la atmósfera. Entonces viene Samuel y causa una atmósfera impresionante. Ahora bien, hay otra cosa muy importante que algunos quieren saber. Muy interesante el tema, dice Elisambrano. Oí esto, amada. An atmosphere of joy apostle. Sí, bueno, déjenme seguir con esto. Porque si leo comentarios me voy a desconectar de lo que estoy recibiendo. Oigan esto. Entonces, veo algo muy tremendo en Samuel, que Samuel no se dio cuenta de la dimensión de atmósfera que él había creado, porque eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros podemos llegar a crear una atmósfera, pero no sabemos el alcance que va a tener. Ese es algo que Dios no nos permite ver. Es ahí donde terminamos testificando después de la reunión, cuando estamos sentados comiendo con pastores o con líderes y todos están ahí, wow, pero qué tremendo cómo Dios lo usó y todo eso. Y tú dices, yo no me imaginé que esto iba a pasar. Me imaginé que algo iba a ser Dios, pero no en esta dimensión. O sea que tú sabías que Dios se iba a manifestar, pero no supiste en qué dimensión. Entonces tú creas esa atmósfera, pero no sabes el alcance que va a tener. Entonces el alcance que tuvo la atmósfera que hizo Samuel, no tenía ni idea que a distancia agarró a los soldados, a distancia agarró a Saúl. Y era gente que no era gente de espíritu. Entonces que nadie se vuelva religioso y que diga que esto solo es para gente de Dios, porque es una gran mentira. La unción puede agarrar a cualquier persona, creyente o no creyente. Óigame esto, dependiendo en la fuerza o la dimensión en que se esté moviendo esa atmósfera. Me estoy explicando. Es por eso es que de pronto había gente que estaba hasta atrás en una reunión, pero tú oraste por lo que estaban enfrente. Pero jamás pensaste que lo que tú creaste, o esa atmósfera, iba a sanar a gente que estaba hasta atrás, iba a liberar a gente que estaba hasta atrás, incluso gente que estaba a metros de distancia en alguna cruzada. Y nunca nos vamos a dar cuenta nosotros del alcance que pueda tener una atmósfera que nosotros mismos creamos. Entonces, por eso es muy importante tu relación con Dios, prepararte, porque tú no sabes qué tipo de atmósfera el Espíritu Santo va a hacer que tú hagas en esa reunión. Por eso es muy importante es estar siempre lleno de Dios, porque como nosotros solo podemos llegar a crear atmósferas, pero no podemos
ponerle, oigan esto, se lo voy a explicar así, ayúdame Señor. No podemos, no tenemos la patria potestad, por decirlo así, por cuanto no somos Dios, en decir, hoy voy a crear esta atmósfera de esta dimensión. Imposible. No, tú solo puedes crear atmósferas, pero nunca vas a saber en qué dimensión se va a mover. ¿Ok? Entonces, nunca piensen que ustedes son capaces de crear, de ponerle el alcance a esa atmósfera, porque no es así. Eso lo hace Dios. ¿Estamos claros ahí? Ok. ¿Sigo o paro? Usted manda si sigo o paro. Entonces, yo les había dicho, amadísimos, que miren la atmósfera. Le voy a dar un ejemplo más antes de seguir, por favor, porque yo creo que voy a tener que hacer una tercera parte. Cuando Jesús llega a aquel lugar donde estaba el endemoniado Gadareno, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Ok. En ese instante, oigan esto, en ese instante, la atmósfera que se creó automáticamente de, de nuestro Señor Jesús fue una atmósfera de liberación. Oigan esto, fue una atmósfera de liberación. Por eso es que en ese mismo instante los demonios se manifestaron en la vida de aquel hombre, porque ya le tenían tomada su voluntad. Y le dijeron, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le dice, oiga esto. Entonces, eh, van a haber momentos donde el lugar a donde tú vas es muy probable que tú hayas orado porque Señor sana enfermo, Señor levanta paralíticos, Señor abre los ojos de los ciegos, Señor trae convicción de pecado, Señor que se salven vidas y esto y lo otro. Pero de pronto tú comenzaste a ver una manifestación completamente diferente a lo que tú pediste. Es ahí donde yo les digo, es donde que tú tienes que estar bien atento. ¿Cuál es el aceite que el Espíritu va a hacer caer sobre ti para esa reunión? Y dependiendo del aceite que Él haga caer sobre ti para esa reunión, ahí te va a dar una luz en donde tú vas a comenzar a crear la atmósfera de acuerdo al aceite que te cayó para esa reunión. Ese es el problema de muchos de nosotros que creemos que en todos los lugares va a ocurrir lo mismo y terminamos haciendo lo mismo, cantando lo mismo, orando lo mismo y no es así. Ese es ahí cuando cometes el error de creer de que tú eres el que hace las cosas y no Dios. Por eso es que muchos ya no sucede nada en sus vidas o ministerios, porque cometieron ese error. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que mejor se vayan a su casa, que mejor pasen tiempo a solas con el Señor, para que les enseñe. Sean humildes, seamos humildes, decirle, Señor, enséñame, Espíritu Santo, cómo crear atmósfera. ¿Qué atmósfera necesito para tal reunión? Me invitaron a tal lugar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le cuesta a usted pasar unas 6, 7 horas tirado ahí en el suelo para decirle al Señor, Señor, revélame qué es lo que tengo que hacer en esa ciudad, en ese lugar, en esa reunión? Van a estar 1000 pastores, van a estar, qué sé yo, es un estadio, es una campaña, qué sé yo, 300 personas, no lo sé. Es un pueblo sencillo, humilde, yo no sé, amados, yo no sé. Pero si tú llegas a ese lugar, si tú esperas a llegar a ese lugar para luego ponerte a orar, estás equivocado. No vas a poder crear la atmósfera necesaria para ese ambiente. Por eso es que tú tienes que venir ya preparado. Jesús ya sabía cuál era el ambiente que él tenía que crear para resucitar a Lázaro, ¿o no? Por eso él dijo, yo voy a ir a resucitar. Él no dijo así. Él ya iba preparado mentalmente. Dice, wow, tremendo, Pablo y Silas crea una atmósfera en la profundidad. Exacto. Ya la agarraste, Miguel. Me gusta que vas adelante, pero espérenme, déjenme, voy despacio. Entonces Jesús ya sabía qué atmósferas crear. Él ya había creado una atmósfera tan maravillosa y cuando dijo, Lázaro, ven fuera, ¿qué había dicho el Señor a los discípulos? Remuevan la piedra, muevan eso de ahí, porque la atmósfera ya estaba preparada. Entonces, cuando la atmósfera está preparada, entonces tú le vas a decir a cualquier piedra, quítate y se va a quitar. ¿Me estoy explicando o no? Cuando tú sabes que el ambiente ya fue conquistado por la atmósfera que tú creaste,
Por eso el Señor tuvo mucho cuidado. Pongan atención, ¿quieren esta bomba? Por eso, Miguel, tú ya sabes esto. Por eso Jesús tuvo mucho cuidado cuando resucitó a Lázaro. Mucho cuidado. Y él tuvo que manejar bien esa atmósfera, esa unción para resucitar. Que muchos de ustedes no se la saben todavía. Él tuvo que mencionar el nombre de Lázaro para que se levantara solo él. Porque había una unción de resurrección tan potente que todos los que estaban ahí se hubieran levantado si el Señor no menciona un nombre nada más. Entonces el Señor tuvo que ser específico para saber a quién iba a sacar de la tumba. Ya escuchó. El Señor fue específico para saber a quién iba a sacar de la tumba. Si esto no le voló la cabeza, entonces no sé dónde está usted ahorita mentalmente. Usted tiene que conocer muy bien que la dimensión de la atmósfera que el Señor Jesús eh, creaba siempre era distinta una de otra. Siempre era distinta una de otra. Pongan atención, por favor, los que se están conectando. Escuchen, por favor. Siempre era distinta de una de otra. Andrea Lurrecia dice, wow, dice, sí, es que es una gran verdad. Él tuvo mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, déjenme continuar con eso, por favor. El Señor Jesús tuvo mucho cuidado. Dice, David creó la atmósfera cuidando las ovejas. Luego viene el profeta y le cae la unción. Bueno, por ahí van, pero ahí les voy a dejar una tarea, ¿ok? Bueno, sigamos con esto, porque es muy importante. Ay, déjenme tomar un poquito de agua porque esto se está poniendo bueno. Ok, preciosa enseñanza, muchas gracias, dele gracias a Dios. Bueno, entonces, tú tienes que aprender, ya no voy a redundar más en este asunto, tú tienes que aprender a crear atmósferas. Jesús creó una atmósfera muy especial para resucitar a Lázaro. También creó una atmósfera muy especial, oigan esto, para caminar sobre el agua. Cuando él les dijo a los discípulos que se fueran, él llegó después. Ellos iban en el agua, pero él llegó después. Ellos quizás pensaron, va a venir en otra barca. No, a él lo comenzaron a ver caminando a distancia y todos pensaron que era un fantasma. Entonces, la atmósfera que el Señor creó en ese momento fue una atmósfera completamente diferente. La atmósfera que Él creó cuando Él multiplicó los peces y los panes fue completamente diferente. Una atmósfera de multiplicación. Una atmósfera de milagros creativos, cosas que no estaban y se hicieron, cosas que no estaban, que no existían más que solo unos cuantos panes y unos peces, y en ese momento se multiplicó. Le dio de comer como a 5,000 personas, sin contar creo que a mujeres y niños. O sea, esa fue una exageración, amados. Esa fue una exageración. Imagínate, Edgar Acosta, la atmósfera de multiplicación que creó el Señor Jesús en ese momento para darle darle de comer a 5,000 personas. Solo date cuenta de eso. ¿Qué otro hombre ha hecho eso? Es impresionante. Estamos hablando de atmósferas. Pues esto tiene que ver con los misterios de la unción porque la unción está arraigada a eso. La unción siempre va a estar arraigada a la atmósfera que tú crees. Repito esto, la unción siempre va a estar arraigada a la atmósfera que tú termines creando en esa reunión para conquistar el ambiente. ¿Escucharon lo que dije? Pero la dimensión en su alcance espiritual, eso tiene que ver con la voluntad del Espíritu Santo. Ya no tienes que ver tú, ¿ok? Ya no tienes que ver tú en eso. Entonces, lo mismo causó el profeta Elías. Lo mismo causó el profeta Elías. Él preparó la atmósfera para que la viuda de Serepta le diera de comer al primero. Entonces, él tuvo que crear una atmósfera ¿de qué? De fe. Mira, mujer, me tienes que creer. Me tienes que creer, mujer. Dame a mí primero y ya vas a ver. Pero visiblemente para la mujer ella sabía, esto no alcanza más que solo para mí, para mi hijo y que muramos, porque ya no hay más para mañana. Es más, solo un tiempo de comida nos va a alcanzar. Y él le dice, dame ahorita. ¿Qué hizo él? Creó una atmósfera de fe. Entonces, según la necesidad que tú veas, así es la atmósfera que debes de crear. Muchas veces la necesidad del ambiente, la ciudad donde tú vas a ir, te va a ser un indicativo a tu vida para saber qué atmósfera debes de crear.
Muy importante esto, tiene que ver con misterios de la unción. No es nomás de llegar y agarrar el micrófono y creer que cantando y pronto ahí vas a hacer las cosas y gritando y tengo un mensaje poderoso que va a hacer esto y que lo otro. No, vas a hacer ridículo, vas a ver el mensaje y todo. Un buen grupo puede estar en San Marcos y otros grupos ahí y no va a suceder nada, nada en absoluto, porque la atmósfera la lleva el hombre de Dios. Así es sencillo, así es sencillo. Por eso es que dice la Biblia, el viento sopla donde quiere. No sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así son todos los nacidos del Espíritu. Hello. Aquí yo estoy tirando otra bomba, agarren esto. La atmósfera, ¿qué es la atmósfera entonces? Ese es el viento, el Espíritu Santo. La atmósfera, miren, eso es que, ay Señor, no sé por qué me detuvo esto para decir esto. Sigo para, ustedes mandan. El Señor me muestra ahorita esto. Que las atmósferas tienen que ver, me voló la cabeza, dice Edgar Acosta. Las atmósferas tienen que ver con el viento del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, tú no sabes a dónde va, ni dónde viene, así son los nacidos del Espíritu. Oigan esto, mucha gente no ha entendido eso. Tiene que ver con la atmósfera. Cuando tú comienzas a crear la atmósfera, tú no sabes de dónde va a soplar el viento. Tú no sabes si vas a comenzar a tocar a la gente de atrás, si va a comenzar a tocar a la gente enfrente. Tú no sabes si va a tocar a la gente de la plataforma. Tú no sabes si va a tocar a alguien a distancia. Tú no sabes qué va a, tú no sabes por dónde va a entrar el viento. Lo único que tú sabes es de que estás creando una atmósfera bajo el Espíritu. Y de pronto van a suceder cosas impresionantes. Hello. Yo creo que esta es la mejor explicación que puedo dar referente al tema de la atmósfera y el viento. Entonces, la atmósfera y viento son una misma cosa. Es el Espíritu Santo que va a hacer notoria su entrada en ese momento con la atmósfera que tú vas a crear. Entonces el Espíritu Santo está esperando la atmósfera perfecta para él soplar. Entonces, él entra juntamente con eso. Oigan esto, él entra juntamente con eso. Y de pronto la gente se da cuenta, algo cambió en el ambiente, algo acaba de suceder. No sé cómo fue, pero ahorita se sintió que algo pasó. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado eso. Esos son los vientos. Nunca Él te va a decir dónde va a empezar. Nunca Él te va a decir dónde va a entrar. Nunca. Nunca. Entonces tú tienes que estar tan conectado con Dios en la plataforma, de manera que tú seas el primero en sentir cuando Él entre. Tú tienes que ser el primero en sentir cuando Él entre, por el amor de Dios. Ay, no puedo creer esto. Bueno, sigo o paro, está muy interesante esto. Creo, les prometo una tercera parte de los misterios de la unción. Así va a ser, los misterios de la unción, tercera parte. Entonces, creo que el Señor me hizo detenerme hoy en cuestiones de atmósfera, vientos. Muy, muy importante, muy importante. Por eso es que le dice el Señor a Ezequiel, si no estoy mal, le dice, hijo de hombre, profetiza, dile al Espíritu, los cuatro vientos que sopla, dice. Por eso él le dice, ¿crees que estos huesos vivirán? ¿Crees que esto se va a levantar? Yo no sé, solo tú lo sabes, le dice. Por eso es que las atmósferas son tan importantes, Acosta. Le voy a decir por qué. Porque en una ciudad o en un ambiente te vas a encontrar con, con esas figuras espirituales, huesos secos, cuerpos sin vida. Estoy hablando espiritualmente. Hello. En donde parece ser que el valle está seco, pero seco de huesos de personas. Entonces, profetizando, él creó esa atmósfera. Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla. Entonces, de pronto comienza a ver cómo los huesos comienzan a unirse. Comienzan a crearse los tendones, la carne, todo, la piel, paz. Pero hay algo bien tremendo. Le voy a soltar ahorita una bomba que ahorita se me está viniendo. Creo que es una bomba.
De nada sirve profetizar y crear un ambiente donde las cosas están siendo restauradas si por último no soplo sobre ellos vida. Tu mensaje puede estar muy bueno, tu administración puede estar muy bueno, pero la aplicación es lo que realmente va a cerrar con broche de oro lo que tú hagas en esa reunión. Entonces, de nada sirve que tengas el poder o que creas la atmósfera para que los huesos se unan y ahí están los cuerpos tirados como un Adán en el Edén. Como un Adán en el Edén. Que simplemente era un cuerpo tirado, pero necesitaba que Elohim soplara en sus narices dos cosas: hálito de vida y el alma de la persona, que es decir, su personalidad. Por eso cada vez que Dios sopla, oigan esto, tomen esto, cada vez que Dios sopla en un lugar, Él siempre sopla información divina. Siempre sopla información. Cuando sopló sobre Adán, no solamente le sopló hálito, no solamente le sopló su alma, la personalidad, no solamente, oigan esto, no le sopló solamente imagen y semejanza, le sopló información divina, le sopló códigos. Entonces él se hizo un alma viviente, porque el alma fue lo que hizo que Adán se pusiese en pie. Saquen el alma, entonces el cuerpo cae. Lo que nos mantiene a nosotros de pie es que tenemos un alma. Esa es otra cosa. Ok, entonces es muy importante, oigan esto, estamos hablando de cosas muy divinas, muy divinas. Es muy importante, amadísimos, que nosotros eh, sepamos qué vientos están soplando en nuestra vida. Oiga esto. Y no siempre van a ser vientos. Miguel, dijiste algo muy tremendo. Pablo y Silas oraron en el calabozo más profundo de oscuridad cuando los metieron allí, pero ahí no entró ningún viento. Ahí lo que hubo un terremoto tremendo. ¿Eh? Hay atmósferas, amados, que no van a traer vientos, pero sí van a hacer que la tierra sea removida. Esta sería una dimensión, no digo más grande que la que trae un viento cuando sopla, porque el viento es poderosísimo. Es exagerado el viento lo que hace, pero también los terremotos de Dios causan cosas impresionantes, porque abren prisiones, quitan cepos de los pies, híjole, te puede sacar de calabozos terribles, terremotos. Por eso sucede, y esto es bíblico, sucede que cuando los discípulos terminaban de orar, ya Jesús ya no estaba acá con ellos, terminaban de orar, dice que de pronto temblaba y el Espíritu Santo llenaba ese lugar con su gloria y todo. O sea, ¿por qué tembló? ¿Eh? ¿Por qué tembló? O sea, por eso es que tenemos que irnos más atrás. Cuando Elías sale caminando, 40 días después de que el ángel le dio pan, porque le dijo, mira, come esto porque largo camino te espera. Y cuando él se encuentra con Dios en Horeb, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Primero dice que venía un gran fuego, venía un gran viento que arrasaba con las peñas y esto. ¿Qué más era lo que venía? A ver, recuérdeme. Pero dice que ninguno de ellos estaba Dios. Y nosotros religiosamente decimos, momento, ¿cómo es posible que en estas cosas no estaba Dios? El que simple hecho que te diga que no estaba Dios no quiere decir que eso no era de Dios. Repito esto. El simple hecho que diga que no estaba Dios allí no quiere decir que no era de Dios. Eso era, esas son las... Miren, busquemos la cita, por favor. A ver si la encontramos, a ver si la encontramos aquí. Por favor, porque esto es muy importante que ustedes lo sepan. Dice profetizando, declarándose. Dice profetizando, declarándose, crea la atmósfera. Si el Señor te guía, sí. En el caso de Ezequiel, dice la Biblia que le dijeron, profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hijo de hombre, dice. Di al Espíritu y los cuatro vientos. Entonces, cuando él profetizó, creó esa atmósfera. Entonces sí profetizando, pero media vez venga de Dios. Si no, si lo que profetizas no trae atmósfera, entonces seguramente la profecía
No era del espíritu, sino que era de la carne. Bueno, aquí está, Primera de Reyes, capítulo 19. Espero que haya contestado tu pregunta, Oscar H. Campo. Dice, Primera de Reyes, capítulo 11, no, perdón, capítulo 19, versículo 11. Ponga atención a esto porque mucha gente ha predicado esto y no tiene ni idea de lo que eso significa. Estoy hablando de atmósferas, ¿eh? Primera de Reyes, si alguien escríbalo ahí, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Él le dijo, sal fuera, le dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. El simple hecho que él no estaba en el viento no quiere decir que el viento no venía de él. El viento era de él. Hello. Esa es una gran tarea que le va a tocar a los que ministran en un altar cuando están creando una atmósfera. Que es muy probable que de pronto sientan que ahí está Dios, ahí está Dios. No, Dios no está ahí, pero eso es de Dios. Ojo, no se me confunda. Ahí está Dios, ahí se vuelven locos y no, ahí no está Dios. Permítanme, voy a seguir con esto. Dice que, y levantar las grandes quebradas, las grandes peñas, pero Jehová no estaba en el viento, dice. Y luego, y tras el viento un terremoto. Primer elemento voy a esto, viento. Luego un terremoto, pero Jehová tampoco está en el terremoto. Pero Pablo causó una atmósfera que trajo un terremoto. Oigan esto, qué tremendo esto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, dice. Pero Jehová no estaba en el fuego. Oigan eso, qué tremendo. ¿Y qué descendió sobre los discípulos en Hechos 2? En forma de fuego. Oiga esto. Y tras el fuego un silbo apacible. Número 4. Esta es la parte donde mucha gente pierde las grandes bendiciones de Dios. Porque se vuelven locos con el viento. Y la gente comienza a gritar. No estoy diciendo que Dios no esté ahí. Pero sí es de Dios el viento. Miren, mira esto, Edgar Acosta. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Mira esto. Oigan esto, porque esto es para puros ministros. Esto es para puros ministros que ministran en el altar. Mira esto. Ay, Señor, ayúdame a decir esto, por favor, ayúdame a decir esto. Voy a quitar esta música que me está confundiendo ahorita. El viento es de Dios. El terremoto es de Dios. Oigan esto. El fuego es de Dios. Pero dice Primera de Reyes 19, 11 y 12 que Jehová no estaba en ninguno de esos. Entonces el simple hecho que él no estuviera en eso no quiere decir que no fuera de él. Esa fue su entrada. Oye esto, Edgar. Hizo notoria su entrada. ¿Saben qué significa esto? Apunten esto. Que Jehová traía todas las atmósferas sobre Elías. Elías no se volvió loco con el viento. Elías no se volvió loco con el fuego. Elías conocía el fuego. Hello. Elías no se volvió loco con el terremoto. Elías hacía temblar la tierra. Pero hubo una atmósfera que Elías, seguramente me atrevo a decir, que ya conocía. Porque si no la hubiera conocido, entonces eso hubiera sido algo desconocido para él, porque en el silbo apacible, óigame esto, es lo que sucede con muchos. Comienza ahí un viento ahí está Dios, comienzan a gritar, ahí está Dios, que cayó fuego aquí, ahí está Dios, que se tembló la tierra, aquí está Dios, y la gente va. Es de Dios, pero no estaba Dios allí. ¿Escuchó lo que dije? Entonces llega un momento donde tú tienes que saber controlar tu estado emocional. Elías no permitió que su estado emocional lo traicionara en un momento tan celestial como en el que estaba viviendo en ese instante. Miró el viento,
miró el fuego, sintió el terremoto, pero en el silbo apacible, él hace lo siguiente. Oigan esto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, aquí está, un silbo apacible y delicado. Oiga esto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga lo que voy a decir, oiga lo que voy a decir porque eso está tremendo. Oiga esto. Acabo de encontrar algo en el versículo 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Quiere decir que el viento no lo hizo emocionarse, por eso es que él no salió. El fuego no lo hizo emocionarse, por eso es que él no salió. El terremoto no lo hizo emocionarse, por eso es que no salió. Que dice, ya me voló la cabeza otra vez, dice Miguel, es chistoso. Oye esto, Miguel, vuelvo a repetirlo porque, mira David Herrera, el viento, pure revelation, así es, el viento no hizo que Elías saliera de donde estaba, ni el fuego, ni el terremoto, pero lo que sí hizo que él saliera fue el silbo apacible. Por eso es que hay mucha gente que no termina con éxito una cruzada o una reunión donde lo invitaron y hubo una gran inversión de plata porque no esperaron el silbo apacible de Dios. Se quedaron con la gritería, se quedaron con que la gente cayó bajo el poder de Dios, se quedaron con eso, se quedaron con un buen mensaje, y la gente aplaudiéndoles, pidiendo fotita y todo, se quedaron con eso. Pero el que estaba en el altar no se desesperó tanto que sus emociones lo traicionaron. El viento lo hizo salir de la cueva. El viento lo hizo salir. El Señor lo que estaba haciendo era conectándose con Elías. Óigame esto. Lo que Dios estaba haciendo con Elías cuando estaba en la cueva. Oye esto, Edgar. Se estaba conectando. Eso era todo. Esperar, no importa que tenga que ser una hora, media hora, o lo que Él sepa necesario para que tú te conectes con Él. El problema es que tú te quieres conectar con la gente y no te conectas con Dios. Ese es el problema. Yo no voy a un lugar para conectarme con la gente. Ese sería el error más grave de mi vida. Yo voy para conectarme con Dios. Así conecto a la gente con Él. Ya entendió lo que le estoy diciendo. Entonces lo que Dios hizo con Elías fue conectarse con él. ¿Y en qué momento se conectó? Con el silbo apacible. Tú no te cubres el rostro con el viento, tú no te cubres con el terremoto y no te cubres con el fuego. Tú te cubres con el silbo apacible. Muy tremendo esto de las atmósferas, ¿verdad? Muy tremendo esto del misterio de la unción. Muy tremendo. Cuán importante es conocer esto, amadísimos. Déjenme tomar agua, ¿sí? Ok, so, tras el terremoto, el versículo 13, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Ok, recibo algo de parte de Dios. Apunten esto, Edgar Acosta. En ningún momento ustedes vieron que la Biblia diga que Dios le habló en el viento. En ningún momento ustedes vieron que en la Biblia el Señor habló en el terremoto. En ningún momento ustedes vieron que en la Biblia el Señor habló en el fuego. Él habló en el silbo apacible. El silbo apacible es cuando Él dice, dicen que Jehová habló, pero Jehová no ha hablado porque nadie ha estado en mi secreto. ¿Y saben cuál es el secreto de Dios? Su silbo apacible. Él no habla donde hay ruido. Yo le estoy dando Biblia, le estoy dando revelación.
Él no habla donde hay ruido. Él no habla donde hay bulla. Si hay alguien. Si hay alguien. Si hay alguien, amadísimo. No me venga con su teología y con sus cosas que aprendió, porque eso es letra. Yo estoy hablando aquí de revelación. No pretende dar cátedra con la información que tiene de un seminario, no. Si usted no recibe esto en privado con Dios, jamás va a poder hablar con revelación estos temas. Jamás, jamás. He aquí por esas razones que muchísima gente no logra bajarse con éxito de la plataforma. Se suben como pavos reales a la plataforma, pero bajan, amadísimos, como la gente más humillada. ¿Qué tal si se hubieran subido como bajaron? Oiga esto, hubieran bajado con mucho éxito. Sigo o paro. Entonces, le doy gracias a Dios por haberme permitido hablar un momento sobre las atmósferas, que es lo que en los ambientes que nosotros vivimos. Ahora descubro algo muy importante aquí, David Herrera, que tú eres pastor y tú sabes esto. Entonces creo que necesitamos hacer énfasis en conocer las 4 atmósferas de Dios. Esto sería otro tema a ustedes. No le hubiera puesto los misterios de la unción segunda parte, pero tiene que ver con esto. Las 4 atmósferas de Dios. ¿Cuáles son? El viento. ¿Qué más? El fuego, el terremoto y el silbo apacible. Esas son las 4 atmósferas de Dios. Esas son las de Dios. Aparte son las atmósferas proféticas y todo. Pero estoy seguro que en esta atmósfera sucede todo. Porque en estas atmósferas hay de todo. Mire lo que hizo el viento, arrancaba las grandes peñas. El fuego seguramente quemaba todo lo que tenía ahí. El terremoto que seguramente abría cualquier calle que estuviese allí. O sea que el Señor en sus 4 atmósferas, Él puede hacer todo lo que le dé la gana. Él habla, Él sana, Él liberta, Él hace milagros, Él puede abrir mares, Él puede hacer lo que le dé la gana, Él puede resucitar porque en Él están esas 4 atmósferas. Entonces, oigan bien esto. Y si cuando oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Una de las cosas que tenemos que esperar, ministros, en cualquier evento donde nos inviten, es que esperes que Él te hable arriba. Si acaso Él ya te habló en el hotel, qué bueno, ya sabes qué es lo que tienes que ir a hacer. Pero si no recibiste nada en el hotel, entonces espera que Él lo haga en el altar, en la plataforma. ¿Escuchó lo que dije? Entonces, según la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, 12 y 13, las 4 atmósferas de Dios son el viento, oiga esto, el viento que rompe peñas, un terremoto, el fuego, y tras el fuego un silbo apacible. ¿Escuchó lo que dije? No estoy, no estoy tocando agua aquí, Clara Inés. Estoy tocando viento, terremoto, fuego y silbo apacible. No estoy tocando agua. Entonces, esas son las 4 atmósferas con la full plenitud de Dios moviéndose de una manera impresionante. Ahora bien, ¿quiénes han manejado esas atmósferas? Señor Jesús. Pablo manejó esas atmósferas. No toda la gente, David Herrera, logra manejar o logra conseguir que Dios le revele todas estas atmósferas. Eso sería un gigante de la fe que haga semejante cosa, pues. Quien haga eso es un gigante de la fe. Así se lo digo. Es un gigante de la fe. Ahora bien, déjenme hablar un poquito sobre lo que les había dicho el martes. Sí, Moisés fue uno. Elías fue otro. Eliseo. No sé, Eliseo tenía algo impresionante. Recuerdan que hablamos sobre la porción, la doble porción. Eliseo hizo uso de la doble porción.
hizo flotar un hacha que ya se había hundido en el agua. Que alguien me explique eso. Él cambió por completo. Y se hizo un cambio del peso. Y lo que hizo Eliseo es para que le volara la cabeza a los hijos de los profetas. Nunca vimos a Elías hacer eso, dice. Sí, es que Elías se movió en una porción. Eliseo tiene una doble porción, dice. ¡Ja! Ahí no es que el hacha perdiera peso. No se equivoque. El agua, el agua tiene vida. Por eso es que dejó que Jesús caminara sobre ella. Por eso es que hizo que lo que se había hundido, la misma agua, lo puso a flote. El agua tiene poder para crear cosas también. Lo que pasa es que como no estudiamos bien el agua, o los elementos que Dios ha dejado, no sabemos el poder que hay en ellas. Por eso le puso límites al mar para que no se saliera. El mar tiene vida, obedece también. Dice, la atmósfera para caminar sobre el agua es la misma del hacha, amado. Es la misma, por supuesto, porque dejó que Jesús caminara por cuanto era su creador y dejó que el hacha se saliera de las profundidades por cuanto Eliseo causó un cambio con un palo que no tenía fierro. Tú pones un palo así, sobre el agua flota. ¿Qué fue lo que Eliseo le dijo al agua? Agua le dijo. Oiga, esto se lo va a poner así. Jesús está buenísimo. Es que este Eliseo fue un salido, Jorge Franco. Este Eliseo fue un salido. Porque viene él y él no dijo, agua, devuélveme el hacha. No, él no actuó religiosamente, como muchos de nosotros que, olvídense, vino él, agarró un palo, lo pone a flotar ahí. Entonces automáticamente le está diciendo al agua, mira, lo que está hundido, sacarlo a flote así como está este palo ahorita, por favor. E inmediatamente sale. Es impresionante. O sea, le ordenó al agua que así como dejaba que el palo, oiga, esto el palo ese, flotara sobre ella, así causara también que el hacha que tenía un fierro pesado, la sacara de donde estaba. Eliseo hizo una trastada con la unción. Eso era para tenerle miedo caminar con Eliseo. Recuerden que Eliseo tenía las mismas facultades espirituales que Elías, porque Eliseo, Elías le abre los ojos a Eliseo para que él mirara quiénes lo iban a recoger cuando él se fue. Y ahora viene Eliseo y le queda esa unción y hace lo mismo con Giesi. Y viene y ora a Jehová y le pide que por favor le abra los ojos a Giesi. Cuando le abre los ojos a Giesi, Giesi miró el ejército de ángeles que había alrededor de ellos y todo eso. Pero luego se le volvieron a cerrar los ojos. Eso fue solamente temporal que le abrió los ojos. Hay muchísima gente, oigan eso, ¿y sabe por qué la gente no mira como Elías o Eliseo? ¿Mm? Porque no viven bajo esa atmósfera. Elías y Eliseo vivían bajo esa atmósfera, por eso es que sus ojos siempre están abiertos. Es el problema de nosotros, que como no vivimos bajo esa atmósfera, a nosotros solo se nos abren los ojos cada vez que creamos atmósferas. Esta es otra cosa, lo que acabo de decir es otra cosa. Hay gente que hasta el mismo ministro se le abren los ojos únicamente cuando crea la atmósfera. Pero antes de la atmósfera tenía los ojos cerrados. Entonces al primero que se le tienen que abrir los ojos es al que está creando la atmósfera. Definitivamente la atmósfera quita escamas de los ojos. El agua cambió su densidad, sí. Muchas gracias por tu aporte, Minor. Ay, no sé qué más decir, no sé qué más decir. Quiero dar un momento ahorita a, a preguntas relacionadas al tema. Una duda que usted tenga, no me va a hablar de otra cosa, por favor, si no, no le voy a contestar. Entonces voy a dar ahorita unos 2 minutos y mucho, que son las 8. Llevamos una hora. Por eso me gustó mucho, no sé cuántos de ustedes leyeron el post que puse en mi fanpage.
en donde tenemos como 18,000 y tantos seguidores, que puse algo que había dicho Catherine Kuhlman. ¿eh? Si no lo ha visto, léalo, le va a fascinar lo que esa mujer dijo en vida, fue impresionante y todavía trasciende su ministerio aún después de que ella no está en esta tierra, porque la gente le sigue recordando y el testimonio que ella dejó es impactante. Entonces, si hay tremenda enseñanza, dice, ¿hay alguien acá, algún ministro, un líder que tenga una duda? Pregunte ahorita, si no después ya no voy a poder contestar nada. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado. Lo he leído, dice tremendo. Gracias, gracias. ¿Podrías hacer un favor, Andrea, de copiar ese texto, que es donde lo leíste, y pegarlo aquí para usarlo como referencia a lo que estamos hablando ahorita? Te lo voy a agradecer, por favor. Cópialo y pégalo acá, dice. Y mientras leo acá. El apóstol Juan en Patmos creó una atmósfera de tremenda revelación, porque dice que él estaba en el espíritu. Muy buena pregunta. Yo creo que te lo había explicado antes. Ah, lo que pasa que recuerden que Juan fue muy apegado al Señor Jesús. El simple hecho, y no era casualidad, que él fuese el único que se recostase en su pecho, porque quien esté más cerca de su pecho está más cerca de su corazón. Entonces Jesús le tuvo que revelar a Juan su corazón, por cuanto dejó que tuviera esa cercanía hasta a su pecho. Entonces viene Juan y crea, ahorita vayan despacio con las preguntas, viene Juan y se mete a una dimensión espiritual tan fuerte. Por eso dice, y estaba en el Espíritu, con E mayúscula, en el Espíritu Santo. Entonces viene y le viene una revelación impresionante. Hay revelaciones que no van a venir a tu vida a no ser que tú entres en esa dimensión espiritual. Antes de recibir palabra, oigan esto, antes de que pasen muchas manifestaciones, tú tuviste que haber entrado ya en el Espíritu. Elías ya estaba en el Espíritu cuando vio el viento, cuando vio el fuego, cuando sintió el viento, cuando vio el fuego, cuando sintió el terremoto. Él ya estaba en el Espíritu. Si Elías no hubiera estado en el Espíritu, Jehová, no hubiera causado, no hubiera hecho toda esa presentación antes de revelarle el silbo apacible a Elías. ¿Me está entendiendo? No. Lo que estaba pidiendo Lucrecia era que copiaras el texto. Solo el texto, no el código, solo el texto. Te metes a la publicación y copias el texto. No sé si alguien puede copiar ese texto, por favor, que puse de Catherine Kuhlman y lo pegan aquí para que lo podamos leer. Entonces, eso es estar en el espíritu, Miguel. Un día esto voy a tener que hablar a ustedes cómo entrar en el espíritu. Déjenme ver los comentarios, por favor. Vamos a ver dónde estamos. Ok, una pregunta, profesor. En las 4 atmósferas de Dios también define el aumento de unción. Buena pregunta. Decirle, en las 4 atmósferas también define el aumento de unción. Bueno, cada atmósfera trae la dimensión de la unción que se va a mover. Lo expliqué hace varios minutos, ¿recuerdas? Que lo dije. Ahora, solo el único que ve en la Biblia que se mueve con esas 4 atmósferas al mismo tiempo es Jehová. De ahí no veo ningún otro hombre que haga eso. Que las manifieste por separado, sí, pero Jehová viene y trae las 4 consigo. Y él no estaba en las primeras 3, pero en el silbo sí, porque lo más importante para Dios siempre ha sido su palabra, y no la reacción que pueda causar el viento, el terremoto ni el fuego. Es algo que mucha gente no ha entendido, que la palabra está por encima de cualquier manifestación. Por eso Elías no se emocionó y no permitió que su estado emocional fuese traicionado o alterado por lo que estaban viendo sus ojos, que estaba haciendo el viento, el fuego ni el terremoto. La palabra. Espero haber contestado tu pregunta. Dice, una pregunta, ¿en todas las atmósferas pueden manifestarse espíritus inmundos? Ejemplo que se ha visto
Sí, casi en todas las atmósferas. Recuerden que donde está la presencia del Señor, los demonios no pueden estar. Pero sin duda alguna, si hay una atmósfera, recuerden que la manifestación de Dios tiene varias operaciones, según 1 Corintios capítulo 12, pero dice que es un mismo espíritu. Y es muy probable que en la atmósfera del viento igual se manifiesten demonios, como en la atmósfera del terremoto, porque acuérdense que en el terremoto estaba Pablo y Silas y las prisiones fueron abiertas y los cepos cayeron. Entonces, ¿qué te habla de eso? Eso te habla de liberación. Eso te habla de liberación. Entonces es muy probable que eso suceda también, porque en todo está la presencia de Dios, pero no en todo está la palabra de Dios. Pregunto, en muchos de esos elementos está la unción de Dios, pero no en todos está la palabra de Dios. La palabra de Dios la encontró Elías en el silbo apacible. Entonces, ¿qué debe hacer todo ministro? Esperar siempre el silbo apacible. La palabra siempre es el más importante. Catherine Kuhlman dijo, oh, ahí está, gracias Raúl, déjeme. Catherine Kuhlman dijo, oro todo el tiempo porque si limitara al Espíritu Santo a cierto número de horas al día, estaría en peligro de usarlo para mi propio beneficio. Oiga, qué tremendo lo que dice esa mujer. Si, por ejemplo, paso una hora al día en oración, esperaría que el Espíritu Santo me recompensara por esa hora. Oiga eso, pero comenzaría a pensar que fue esa hora de oración la que provocó la unción en la reunión. O sea, está diciendo por el tiempo que le di, por eso pasó esto. Entonces no debo de usar, dice ella, al Espíritu Santo de esa manera. Más bien debería de estar con él todo el tiempo para saber que es él quien me usa y no yo a él. Ese es otro lenguaje. Gracias. Dice, pregunta, ¿cómo se crea una atmósfera de sanidades en una reunión? Perdón por la pregunta. Bueno, aquí sería otra. Una atmósfera de sanidades. Si el evento es de sanidades, tú vas a llevar un mensaje de sanidad y de fe y de sanidad. Y vas a crear una atmósfera de adoración con cantos de sanidad, de milagros. Eso. Tiene que ver mucho también los anuncios. Los anuncios crean expectativa, comienzan a crear también atmósfera, las cosas visuales, cuando nos ponemos anuncios, gran noche de milagros, sanidad, pero de repente hay muchos que cometen ese error, ponen el gran anuncio ahí, sanidad, milagros, hasta fotos de paralíticos levantados, y cuando miramos al que va a predicar, en vez de predicar de sanidad y milagros, comienza a predicar de otra cosa, entonces nada que ver con el anuncio que hizo. Espero haber contestado tu pregunta, Oscar, dice. En la atmósfera del Espíritu Santo se mueve siempre, Sara, siempre en la atmósfera del Espíritu Santo siempre se mueve una palabra profética, siempre. Hermoso todo las enseñanzas, dice. Bueno, entonces miren, vamos a terminar hoy con un poquito que les voy a hablar sobre el tener cuidado con la unción y con nuestras emociones. La unción causa un efecto tremendo en nuestro espíritu, pero también altera nuestro estado emocional. Por eso lo dije la otra vez, cuando de pronto viene una unción muy fuerte sobre alguien, esa persona se vuelve sensible a todo. Cualquier cosa podría molestarle. Se pone sensible así a todo, mentalmente, visualmente, auditivamente, todo, porque eso causa la unción. Pero también es un peligro si tú no sabes controlar tu estado emocional. Por eso les di esa cita en 1 Reyes capítulo 19, versículo 11, 12 y 13, donde Elías no dejó que el viento lo sacara de donde estaba, ni el fuego ni el terremoto, sino hasta que el silbo apacible llegó. Entonces él se cubre el rostro y sale para encontrarse con Jehová. Me estoy explicando. Porque, ¿cuál es el peligro? Y con eso voy a terminar y lo dejamos para los misterios de la unción, tercera parte, para, no sé, si prometen ustedes conectarse mañana sábado, hago la tercera parte mañana sábado. A ver cuántos se van a conectar y van a invitar a alguien acá. Para mañana sábado tendríamos eso, no sé si está bien a esta misma hora o lo hacemos ahí tipo 4 de la tarde, hora de Guatemala. No sé, ustedes dirán, porque muchos tienen algunos compromisos.
Si no, entonces lo dejamos hasta para el día martes, la tercera parte de la unción, los misterios de la unción. Ustedes me dicen, mañana sábado, dice Rina, a ver quién más se apunta. Pero inviten a personas, inviten, miren, eso va a estar bueno. Sí, dice mañana sábado, dice. A ver, estoy para mañana sábado, dice. Ok, ¿a qué horas? ¿Quieren siempre en la noche o quieren en la tarde? En la tarde sería tipo 4 de la tarde, más o menos. Para la escuela del padre, dice. Sí, mañana sábado por Facebook, dice. Estaré pendiente, dice. Los que se conectaron ahorita, les pido por favor que vean esto. Si no han visto la primera parte, entonces no miren esta segunda. Vean la primera parte y luego miran esta segunda parte. Mañana sábado, ok. Quedamos entonces mañana sábado con la tercera parte de los misterios de la unción. No se los vaya a perder y voy a estar hablando la noche mejor. Ok, súper. Entonces nos vemos a ¿les parece bien a las 6 de la tarde? 6 de la tarde, hora Guatemala. Mañana no va a ser a las 7, sino que 6 de la tarde, hora Guatemala. Por favor, ve ahí en su teléfono, dependiendo del país donde esté, cuáles son las diferencias de horarios eh, con Guatemala, ¿ok? Entonces, mañana a las 6 p.m. hora de Guatemala, usted mire qué horario tiene usted en su país. Entonces, el estado emocional hay que conocerlo, porque puede hacer que haya una unción profética muy tremenda y por no controlar tu estado emocional vas a terminar hablando palabra que ya no es de Dios, aunque el ambiente siga siendo el de Dios. Aunque la atmósfera siga siendo la de Dios, tú puedes terminar hablando algo que Dios no te dijo. Entonces todo esto vamos a estar viendo mañana y también el peligro que puede causar la unción en muchas personas luego de haber ministrado una plataforma y luego de eso caer en una situación vergonzosa de pecado inmediatamente después de haber estado ministrando un servicio de milagros y ver cosas tremendas. No se lo va a perder mañana. Usted tiene que saber esto. Es un salvavidas para su vida. Así que mis amados, les agradezco por haberse conectado. ¿A cuántos les fue interesante este tema? A ver, dejen sus comentarios. ¿Ya lo compartió? ¿Ya lo compartió en su página de Facebook? Si no lo ha hecho, hágalo, por favor. Muy importante, hágalo. Copia el link, envíeselo a WhatsApp a alguien. Mira, a un ministro, un líder, mira, escucha esto te va a ayudar muchísimo. Tú que estás comenzando en el área evangelística, en el área profética, en esta área, en la otra, necesitas escuchar esto, porque esto es un salvavidas. Mándale la primera parte, la segunda parte, y mañana nos vemos a las 6 p.m. con la tercera parte de los misterios de la unción. Bueno, amados, un abrazo fuerte, gracias por haber sintonizado. Dice, esta segunda parte estuvo poderosa, dice. Súper. Bueno, mis hermanos, les amo. Un saludo a cada uno por nombre. Perdonen que no he podido saludar a todos, pero son muchos comentarios y bueno. Así que les amo con todo mi corazón. Les mando un beso y gracias y nos vemos mañana. 6 p.m. Inviten a alguien. Inviten a alguien mañana, ¿ok? Dice, extrañamos el toque del maestro. Ya pronto vamos a tener promesa, ¿ok? Bendiciones. Bye bye.